Bueno, yo creo que es una situación dinámica. Empezamos con un shock de oferta y lo que estamos ahora es una contracción de la demanda. Básicamente viene originada por la incertidumbre, cuando no sabes lo que va a pasar en el futuro. Parece que lo más prudente es ahorrar y las empresas pues, se centran más en generar caja que en invertir. En segundo lugar, es por de facto una menor capacidad de renta disponible, entonces esa renta disponible menor hace que el consumo se reduzca. Y en tercer lugar también es por el miedo a la enfermedad. Yo creo que hay partes de la economía que están en crisis porque, pese a haber renta disponible para poder realizar esas actividades, fundamentalmente servicios, la gente por miedo, por precaución, decide no hacerlo o posponerlo. Cuando se genera la incertidumbre, lo que se produce es una bajada dramática del consumo y, por lo tanto, en el momento que no hay consumo, pues la economía se para y se generan toda una serie de problemas asociados a esta falta de compra, con unas características determinadas, porque ha afectado mucho más a la parte del turismo, del ocio. Bueno, yo creo que la economía no va a cambiar especialmente por el COVID, visto desde un punto de vista general. Estábamos ya inmersos, y seguimos inmersos, en una transformación muy profunda de toda la economía, basada en la digitalización, la automatización, la servitización, que hemos oído muchísimas veces. El COVID va a hacer que algunos elementos de esa transformación se aceleren, como por ejemplo el online, pues ahora la gente ha perdido el miedo a comprar online o cosas de teletrabajo, lo que sea, y eso sí que va a hacer que algunas partes específicas de la economía, pues el turismo, el ocio, los alquileres, algún tipo de segmentos, sí que va a tener un cambio sustancial por el COVID, al menos en el medio plazo. Yo creo que la economía española evidentemente tiene un gran problema y es la gran dependencia del turismo y el ocio. Al final hemos sido un país que una de las partes más importantes de nuestro PIB viene basado en el ocio y el turismo. Evidentemente el impacto es muy grande. El único hecho objetivo es que nuestros números, tanto médicos como de la economía, reflejan una caída que es probablemente la mayor de la OCDE y si no es la mayor del mundo en ambos aspectos, y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Yo tengo dudas de que como sociedad hayamos reflexionado sobre eso, porque al final es una realidad que está ahí, y a la que no hemos confrontado. Nos estamos centrando en esto es responsabilidad de A, de B o de C, y A hace esto mal o B hace esto bien, pero no estamos afrontando la realidad, y eso nos va a hacer mucho más difícil el ser capaces de dar una respuesta adecuada, porque cuando no afrontas el problema que tienes, difícilmente le vas a dar la solución correcta. Hay una medida que está clara, es ayudar a los sectores que están más profundamente afectados. Evidentemente, creo que no se puede dejar el turismo en España a su suerte. Y luego, sobre todo, intentar aplicar medidas de incentivos para que la gente vuelva a consumir. Y luego, sobre todo, ya también no solamente la parte política, sino la parte de los medios de comunicación, intentar de alguna manera no generar esta situación de angustia y de incertidumbre todos los días, que lo que está llevando a una caída del consumo brutal que nos va a llevar a una crisis aún mayor. Entonces yo creo que las medidas políticas deben ser, sobre todo, liderazgo, afrontar de que tenemos una crisis y que la tenemos que sacar entre todos, y luego aplicar medidas que potencien el consumo y que ayuden a los que más han sido afectados a sobrepasar esta crisis de una manera digna. Yo parto de dos premisas. La primera es que va a haber menos ingresos. Es decir, la economía va a caer y eso va a haber menos ingresos. Suban los impuestos o los bajen, en el corto plazo va a haber menos ingresos. Y la segunda asunción es que va a haber millones de personas que lo van a pasar muy mal. Y como sociedad tenemos que intentar minimizar lo mal que esas personas lo van a pasar. Yo creo que es la obligación de todos intentar hacer que el daño sea el menor posible. Con esas dos premisas, yo creo que lo primero que habría que hacer es centrar una cantidad ingente de esfuerzos en reducir los impactos del COVID en la economía. Eso ha sido la causa que ha generado esta disrupción. Lo que tenemos que hacer es asegurar que esa causa dura lo menor posible. Y no quiere decir encontrar la vacuna antes o después, quiere decir ver la manera en la que podemos minimizar el impacto de esta situación en la sociedad para que la economía se resienta lo menos posible. Eso es la primera, porque cuanto más dure, más durarán los efectos. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es hacer
que aquellas empresas, tenemos que ayudar a las empresas, al final los ingresos los generan las empresas a través del trabajo de los trabajadores, pero los genera fundamentalmente el sector privado mediante las empresas. Lo que tenemos que hacer es que aquellas empresas que puedan existir en el futuro, porque tengan un modelo de negocio viable y se enfrenten a problemas coyunturales, el típico de falta de tesorería, tensión de tesorería, lo que sea, tenemos que ayudar a esas empresas para que no destruyan ese tejido, porque reconstruir es mucho más laborioso y mucho más difícil que mantener. Pero sí que es importante separar aquellas empresas que tienen un modelo viable, que coyunturalmente no pueden sobrevivir, con dar dinero a todas las empresas, independientemente de cuál sea su modelo, porque si son empresas zombies que van a acabar cerrando, en realidad ese dinero estaría mejor invertido para la sociedad en otro tipo de actividades. Y en tercero, lo que tenemos que hacer es favorecer la inversión y el consumo, fundamentalmente la inversión. Tenemos que tener un marco jurídico y un marco político y un marco fiscal y financiero que favorezca la entrada de inversión, tanto local como extranjera. Si conseguimos aumentar el dinero disponible, conseguiremos minimizar el daño de la gente. No es un tema de voluntad política, es un tema de tener los recursos suficientes para hacerlo. Y yo creo que partiendo de la base de que debemos intentar reducir el daño que va a sufrir la sociedad, la manera de hacerlo es generando la mayor cantidad de ingresos posibles para poder paliar los efectos negativos de esa crisis.